Muy buenos días, hermanos. Pues el día de hoy vamos a dar un pequeño respiro a ese diálogo entre la mujer samaritana y nuestro Señor Jesucristo y pues con motivo, ¿verdad? A estas fechas navideñas vamos a tener una serie de estudios que hablan acerca de lo que realmente alegra nuestras vidas como cristianos o aquello que nos da realmente felicidad a cada uno de nosotros, lo que nos lleva a estar en bienestar. Y bueno, pues antes de entrar en, en esta enseñanza del día de hoy o en esta escuela dominical del día de hoy, me gustaría que pues hiciéramos una oración para que sea nuestro Dios guiándonos y pues que Él dirija esta enseñanza. Y pues bueno, acompáñenme ahora, hermanos. Dios, en esta hora queremos agradecerte por tu bondad. Gracias, Señor, porque en medio de esta pandemia podemos ver tu amor. Pues bien sabemos, Señor, que algunos de nuestros hermanos en la fe pues han tenido que pasar por esta enfermedad. Te rogamos que pues seas tú guardándoles, Señor. Tú los conoces a cada uno de ellos, tanto hermanos de la misión como de otros lugares, Señor. Pues te rogamos porque pues seas tú fortaleciéndoles en lo espiritual, en lo mental, Señor, y que siempre pues ellos puedan tener sus ojos confiando en ti, Señor. Gracias por tu bondad, Señor, y pues también gracias porque, pues a pesar de estos 9, casi 10 meses de pandemia, Señor, hemos podido ver tu misericordia de alguna u otra manera, Señor. Ahora nos ponemos delante de ti, suplicándote que tu palabra sea debidamente expuesta y que pues seas tú guiándonos, que no sea la voz del hombre, sino tu palabra, Señor. Gracias por este espacio, Señor, y pues permite que sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, hermanos, pues el día de hoy vamos a comenzar la enseñanza con un relato maravilloso que es realmente el preámbulo para lo que nosotros hoy meditaremos, ¿verdad? Bueno, partiremos de ahí, de este momento histórico, ¿verdad? Donde pues este gran personaje, un gran rey Salomón, hace una petición muy particular a nuestro Dios, ¿no? Ustedes la tienen ya ahí en pantalla y vamos a leerlo todos juntos. Igual, pues si alguno de ustedes tiene la Biblia a su mano, ¿verdad? Pues puede, que sería lo más recomendable, puede darle lectura y vamos a leerlo juntos, hermanos. Dice así el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos del 12 al 14. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendimiento, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alegraré tus días. Bien, hermanos, pues la historia que nosotros resumimos en estos textos, pues efectivamente es la historia del rey Salomón, ¿verdad? Que en algún momento estaba en Gabaón ofreciendo sacrificios y esa noche, ¿verdad? En sueños se le aparece nuestro Dios y le dice, bueno, pues pídeme lo que quieras que yo te dé, ¿no? Imagínense si Dios se aparece en este momento en nuestras vidas y nos dijera, pues pídeme lo que quieres que yo te dé, ¿no? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? Dime qué es lo que deseas, que yo estoy en toda la disposición de darte aquello que tú me pidas, ¿no? Y bueno, pues ahí vemos que Salomón, ¿verdad? En vez de pedir cualquier otra cosa, él dice pues que él quería sabiduría para poder gobernar a su pueblo, ¿no? Y en el número 12, pues bueno, vemos la contestación en el verso 12 de nuestro Dios. Dice, he aquí que lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no habrá antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Es decir, Salomón pide sabiduría, el Señor le dice, te va a dar tal sabiduría que no habrá otro hombre más sabio que tú. Nunca jamás en la historia se va a poder
conocer a alguien tan sabio como tú. Ahora, en nuestra época conocemos realmente gente que ha destacado precisamente porque han hecho cosas y aportaciones importantes para la humanidad. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, Einstein, Alba Edison, Adam Smith y en fin, muchos, muchos. Pero que nuestro Dios dice, nunca va a haber un hombre tan sabio como Salomón. O sea que imagínense, la sabiduría de Einstein ni siquiera le llegaba a los talones a la sabiduría que Dios le dio a Salomón, ¿no? Y bueno, no conforme, ¿verdad? Nuestro Dios entiende que Salomón hizo una petición justa, sabia, ¿verdad? Le dice, pues no solamente te voy a dar lo que tú has pedido, sino que también te he dado las cosas que no pediste, le dice Dios a Salomón. Te voy a dar riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Es decir, no solo le dio lo que pidió, sino que le dio muchísimo más, aunque para Dios la petición de Salomón fue la mejor, ¿no? Y luego le dio lo menos importante, que eran las riquezas y la gloria. Y todos decimos ahí, pues bueno, ojalá, ¿no? Qué gran bendición que venga Dios, que se te aparezca y te diga, pídeme lo que tú quieres. Yo no sé qué contestaría, ¿no? Tal vez yo podría decir, pues, obséquiame un riñón, ¿no? O, o no sé, habría otras personas que dirían, pues tal vez yo necesito riquezas, ¿no? ¿Por qué no? Si el Señor dijo, pues pídeme lo que quieres que te dé. No sé, en fin, cada uno de nosotros podría pedir algo, ¿no? Específicamente, pero tal vez no se nos hubiera ocurrido pedir sabiduría, tal vez nos hubiéramos ido por algo material, por algo económico, ¿no? Y aquí la pregunta sería, ¿y tú qué le pedirías a Dios si Él se te aparece y te dice, pídeme lo que quieres que te dé, ¿no? Bueno, pero lo más importante de esta enseñanza no es ese momento, ¿no? O sea, ya sabemos que Dios le ha dado sabiduría, sabemos que Salomón hizo una petición realmente muy buena y Dios lo supo y fue tan así que le dijo, bueno, y también te voy a dar aquello que no me pediste, ¿no? Porque él se fue por el lado de, pues yo voy a gobernar este pueblo, pues necesito sabiduría para hacerlo bien, para hacerlo con rectitud. Y luego el Señor le dice, ya te di sabiduría, ya te di riquezas, ya te di gloria, y vaya que no hubo un rey más rico que Salomón, que en sus días la plata era así como que es plata, eso no importa, ¿no? De la cantidad de oro que tenían en aquel momento, ¿no? Eso hablaba de las riquezas que ahí había. Y en el verso 14 dice, y si anduvieres en mis caminos, fíjense, esto ya es como una advertencia, una sugerencia de parte de Dios. Le dice, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos, es decir, dice, si anduvieres en mis caminos y me obedeces, ¿verdad? Dice, y si guardando mis estatutos y mandamientos, como anduvo David tu padre, dice, yo alegraré tus días. Y esto me dejó reflexionando, hermanos, porque Salomón tenía sabiduría y Dios añadió, pidió sabiduría, Dios se la dio. Y aparte de esa sabiduría, Dios le añadió riquezas y gloria. Pero me sorprende que Dios le haya dicho, si tú me obedeces, yo voy a alegrar tus días. Y de aquí es donde quiero partir, hermanos. Realmente, o sea, nosotros como cristianos entendemos que que la salvación es la mayor alegría que cada uno de nosotros puede tener. No hay nada más maravilloso para nosotros que la salvación que Dios nos ha otorgado a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces es un poco triste o incongruente nuestro proceder como cristianos, porque a pesar de que ya tenemos la salvación, no nos sentimos felices, o, lo puedo decir de esta manera, nos sentimos frustrados, ¿no? Pero ¿por qué causa? ¿Por qué razón si nosotros ya tenemos lo más importante, que es a nuestro Señor Jesucristo, a su Espíritu Santo viviendo en nosotros, ¿no? ¿Por qué nos sentimos así? Pues bueno, nuestro Dios le dio un consejo a Salomón que tal vez a nosotros nos pueda ayudar. Tal vez nosotros no vivimos esa plenitud que el Señor nos ofreció, esa vida en abundancia espiritual que el Señor nos ofreció porque no estamos en sus caminos y porque no estamos obedeciendo sus estatutos y sus mandatos, ¿no? Como por ejemplo, confiar en Él, ¿verdad? Servirle a Él, leer su palabra,
meditar en la misma, ¿verdad? Compartir de su santo evangelio. En fin, si nosotros no hacemos estas cosas, pues ténganlo por seguro que no va a haber alegría en nuestros días, aunque no nos falte sabiduría, aunque tengamos riquezas o estabilidad económica, si nosotros no obedecemos a Dios, realmente no va a haber alegría en nuestras vidas, no va a haber felicidad. Bueno, quiero que veamos otro pasaje, ¿verdad? Que escribe no precisamente Salomón, sino más bien su padre, ¿no? Vamos para allá, hermanos. Muy bien, y antes de mostrarles este texto que escribe el rey David en uno de los salmos, pues me gustaría que nosotros analizáramos o nos preguntáramos qué es la felicidad, ¿no? Eso es algo muy importante. Fíjense, la felicidad, dice en un diccionario, dice, es el estado emocional de una persona. Es la sensación de bienestar y realización que experimentamos cuando alcanzamos nuestras metas, deseos y propósitos. Es un momento duradero de satisfacción donde no hay necesidades que apremien ni sufrimientos que atormenten. Entonces, vean, este es el concepto de felicidad según el mundo, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que uno podría pensar, bueno, pero esa definición está totalmente fuera de contexto porque en esta pandemia pues todos estamos sufriendo, todos estamos encerrados, algunos han perdido el empleo, tal vez la época más feliz del año era diciembre porque llegaba el aguinaldo, pero pues si no hay empleo pues ahora no va a llegar ni el aguinaldo o el bono de fin de año. En fin, muchas personas y también cristianos pues a veces en eso es donde nosotros medimos la felicidad, ¿no? ¿Qué tantos obsequios le puedo dar a mi familia? ¿O qué tan suculenta puede ser la cena de Navidad o de fin de año, ¿verdad? A veces eso es lo que, no niego que haya cierta satisfacción en eso, pero no es lo primordial. Y en esta época de pandemia, pues definitivamente esto quedó totalmente fuera de lugar, ¿no? No es eso donde nosotros vamos a encontrar felicidad, sino es en Cristo, en obedecer sus mandatos, como se le dijo a Salomón. Y ahora vamos a leer estos textos en el Salmo 25, ahí los tienen en pantalla. Vamos a leer del 10 al 14, dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Señor, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Vean, qué pasaje tan más claro en el sentido de alegrar nuestros días, de encontrar bienestar, de encontrar felicidad. Porque dice el salmista en el texto 12 que ustedes pueden ver aquí en pantalla, aquí está el texto 12, que dice, ¿quién es el hombre que teme al Señor? Él le enseñará el camino que ha de escoger. O sea, el Señor a través de su palabra a nosotros nos guía. Y es ahí donde nosotros encontramos la verdadera felicidad, la verdadera alegría en nuestros días. No solo en leer la escritura, sino obedecer la escritura. Porque eso se le dijo a Salomón. Si tú guardares mis estatutos y mis mandamientos, yo alegraré tus días, ¿no? Y aquí también David, ¿verdad? Escribe, ¿quién es el hombre que teme al Señor? Y entendiendo que el temor no es un miedo, sino es un temor, es un respeto reverente a Dios. Dice, Él le enseñará el camino que ha de escoger, ¿no? Es decir, Dios le va a dar dirección en todos los aspectos de su vida. ¿Cómo lo va a hacer? En nuestra época, a través de su palabra. Y dice, y no solo eso, sino que también gozará Él de bienestar. Es decir, sea cual sea la circunstancia del cristiano, Dios le va a permitir estar tranquilo. Porque a veces pensamos que la vida cristiana es color de rosa y que no hay problemas. Y eso es una gran mentira.
en realidad nosotros vemos que tenemos muchas dificultades. Inclusive el mismo David, ¿verdad? En uno de los salmos más famosos, dice en el Salmo 23, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, es decir, aunque esté en un momento de dificultad, aunque esté en un momento muy difícil, que mi vida esté peligrando, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento, es decir, tu corrección y tu dirección me infundirán aliento, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos cómo no está diciendo que no vamos a tener problemas, sino que aunque tengamos problemas, Dios va a estar con nosotros, ¿no? Dice en el Salmo 25, texto, 25, verso 13, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Dice, la comunión íntima de Dios es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Es decir, todo lo que el Señor quiere hacer, Él nos lo irá revelando, ¿no? Entonces, esto fue algo que escribió el rey David, ¿verdad? Y bueno, pues a su hijo se le dijo claramente, si tú andas en los caminos de tu padre, es decir, si obedeces, si guardas los estatutos, pues el Señor te traerá alegría a tu vida, ¿no? A tus días, perdón, dice, ¿y quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Pues esta es una preciosa promesa, hermanos, y es precisamente lo que nosotros como cristianos realmente necesitamos, ¿no? A veces yo no niego que existe un contentamiento, ¿verdad? Cuando vemos que en la cuenta del banco cayó el depósito de la quincena o el depósito del trabajo que realicé, pero eso no es realmente lo que trae alegría a nuestras vidas, no son las cosas materiales. Lo que trae alegría a nuestras vidas es la obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque a través de la obediencia nosotros honramos y glorificamos a Dios y también guardamos nuestra vida, ¿no? O sea, por donde nosotros le veamos, obedecer a Dios es lo que más nos conviene. Ahora quiero que vayamos un poco más atrás y vayamos al libro de Job y ahí también vamos a encontrar cómo el Señor habla de estos temas de alegrar los días, de bienestar, de felicidad. Vamos para allá, hermanos. Muy bien. Pues ya estamos aquí, hermanos, y ahora vayamos a Job 36:11 y veamos lo que el Señor nos dice a través de su palabra de estos temas, ¿no? Dice en Job 36:11, si oyeren, fíjense, si oyeren, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a escuchar a Dios? Leyendo la palabra. Entonces dice, si oyeren y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Entonces, nuevamente la palabra de Dios, ahora Job, ¿verdad? Si nosotros hacemos un comparativo de años, pues Job se escribió muchísimos años antes de que siquiera estuviera David o Salomón, ¿no? Pero vean cómo el pensamiento de Dios se sigue viendo a lo largo de estos distintos libros de la Escritura, ¿no? Dice, si oyeren y les sirvieren, es decir, si escuchan atentamente a Dios, ahora en nuestra época a través de su bendita palabra, lo obedecemos, dice, y le sirven, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha, ¿no? Si bien es cierto, tal vez en esta Navidad pues no vamos a estar con los seres queridos, ¿verdad? Tal vez no nos vamos a juntar toda la familia, pero la realidad de las cosas es que pues es un momento para agradecerle a Dios, es un momento también de guardarnos, ¿verdad? Podríamos decir, híjole, qué tristeza, ahora no van a estar la mesa llena, ¿no? Como siempre acostumbramos, 15 personas, ahora solo vamos a estar dos. Bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que nosotros tenemos salvación en Cristo Jesús y que ahora en Cristo Jesús podemos tener, fíjense qué curioso, podemos tener bienestar en medio de la pandemia, ¿no?
Yo sé también que muchos hermanos están pasando necesidades, pero aún en medio de esas necesidades, Dios quiere honrarse y glorificarse a través de esas dificultades, ¿verdad? La forma en cómo Dios les sacará adelante, pues es precisamente la forma en cómo nosotros daremos gloria y honra a Dios, ¿no? Y nosotros podemos decir, bueno, pero por ejemplo, Pablo siempre escuchó a Dios y siempre le sirvió, y nosotros veíamos que de repente naufragaba, que de repente le daban latigazos, que de repente lo encarcelaban, y entonces, ¿cómo podemos decir que Pablo tenía bienestar, ¿verdad? Y bueno, pues la respuesta de Pablo es que efectivamente él sentía bienestar, él era feliz. ¿Por qué? Porque servía a Dios y él entendió que todas esas dificultades que él pasó eran necesarias no solo para que su fe fuera creciendo día con día, sino para que también Dios fuera glorificado, ¿no? Y por supuesto que Pablo nos dice, yo también aprendí a vivir en la riqueza y también aprendí a vivir en la pobreza. En todo, decía Pablo, tengo contentamiento. Y esa es la diferencia. Si ustedes recuerdan la, ¿cómo se llama? La definición que dimos de bienestar, dice que no hay necesidades que apremien ni sufrimientos que atormenten. O sea, por eso yo les decía, esta definición en términos de pandemia, pues está totalmente fuera de contexto. Y para el cristiano, pues exactamente también está fuera de contexto, porque sabemos que vamos a tener sufrimiento, que vamos a tener necesidades, pero no importa, porque lo leímos en el Salmo 23:4. Aunque andemos en sombra de valle de muerte, Dios estará a nuestro lado. Su vara, la cual corrige, y su callado, la cual dirige, nos infunden aliento, es decir, nos dan ánimo para seguir adelante, aunque estemos en las dificultades. Y esa es exactamente la diferencia entre el cristiano y el incrédulo. Cuando la desgracia, por así llamarlo, o la dificultad llega a la vida del incrédulo, pues éste no sabe qué hacer. Pero no niego que en el cristiano también hay cierta preocupación y cierto miedo, pero vemos que Dios se manifiesta siempre poderoso, ¿no? Para el incrédulo, cuando muere se acaba la vida, prácticamente ya no hay más que hacer, ¿no? Pero para el cristiano, pues es el principio de una vida plena con nuestro Dios allá en los cielos, ¿no? Entonces hay una gran diferencia, pero al cristiano Dios le dice, escúchame, sírveme y acabarás tus días en bienestar, ¿no? Esto, por supuesto, no quiero crear falsas expectativas, no quiere decir que no vamos a tener dificultades. Claro que las habrá, pero aunque estemos en valle de sombra de muerte, Dios estará con nosotros. Ahora vamos a ver qué fue lo que dijo Salomón al final de sus días, después de que pasó un largo tiempo como el gran rey, ¿verdad? Que gobernó Israel y de una manera con mucha sabiduría, pero veamos cuál fue el consejo final que da este varón. Acompáñenme, por favor. Muy bien, y ahora, por favor, acompáñenme a Eclesiastés capítulo 12, ¿verdad? Textos 13 y 14. Yo voy a leer esta versión de la nueva traducción viviente. Y pues bueno, recordemos que pues si nosotros nos detenemos a analizar la vida de Salomón, pues vemos que realmente él cometió pues algunos errores, ¿no? Pero el Señor le dijo claramente, si tú obedeces, yo voy a traer alegría a tu vida, ¿no? Y realmente Salomón, a pesar de ser el hombre más sabio, eso no le aseguró que fuera perfecto en obediencia a Dios. Realmente nadie ha sido perfecto en obediencia a Dios más que nuestro Señor Jesucristo. Solo Él, de hecho. Nadie, solo nuestro Señor Jesucristo tuvo una perfecta obediencia a Dios. Y Salomón, que ha sido el hombre más sabio de este planeta, de este mundo, en todas las generaciones, pues tampoco consiguió ser perfecto delante de Dios. Uno pensaría que con tanta sabiduría, pues él iba a ser realmente una excelente persona, pero vemos que la sabiduría de Dios es una cosa, pero la obediencia a Dios es lo que realmente iba a ser la diferencia en la vida de Salomón. Y bueno, ustedes estudien un poco acerca de la vida de Salomón y verán que cometió
errores que realmente le pesaron y le costaron, ¿no? Y al final de este libro que escribe el mismo Salomón, él dice estas palabras. Dice, después de que él nos relata en Eclesiastés que él buscó ser pleno o ser feliz o encontrar bienestar en las riquezas, en los placeres mundanos, en el vino, bueno, no hubo cosa que no buscar a Salomón y siempre, si algo se caracteriza a Eclesiastés por decir esto es vanidad de vanidades, es decir, esto no da satisfacción, esto no da plenitud, ¿no? Y bueno, pues termina inclusive en la sabiduría, ¿no? Él siendo el hombre más sabio dice, pues no, la sabiduría fatiga, ¿no? Y bueno, aquí dice Salomón, aquí culmina el relato. Mi conclusión, vean, así como que Salomón dice, bueno, yo ya experimenté en absolutamente todo lo que estuvo a mi mano. Imagínense todo lo que estaba a manos del rey cuando Dios le dijo que iba a ser el más rico, lleno de gloria, no iba a tener necesidad de nada. Todo estaba en las manos de Salomón, él solamente decía y se lo traía, ¿no? Entonces decía, mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios, y otra vez dice Salomón, y obedece sus mandatos. O sea, a Salomón se lo dijeron justo cuando él lo hicieron el hombre más sabio. Y él intentó buscar, ¿verdad? Muchas cosas para encontrar esa plenitud, pero desde un inicio se lo habían dicho Salomón, obedece los mandatos y el Señor va a alegrar tus días. Y Salomón concluye de esta manera, teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso la que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. O sea, Salomón te está dando te está hablando el hombre más sabio y te está diciendo, obedece sus mandamientos. Teme a Dios y obedece a sus mandamientos. Y él escuchó esto también. ¿Y cuál fue el consejo de Dios? Yo alegraré tus días. Y Salomón dice, obedece sus mandamientos. Esa es mi conclusión después de buscar en muchas cosas la plenitud, la felicidad. Busca a Dios, témelo a Él y obedece sus mandatos, ¿no? Algo que ya se le había dicho desde un inicio, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las grandes características de Salomón es que tuvo casi por ahí de 900 mujeres, o sea, yo no sé cómo pudo sortear eso. Por supuesto, lo económico no fue un problema, ¿verdad? Pero no sé, realmente se me hace muy complicado esa situación. Hizo alianza con extranjeros que no tenía que hacer. En fin, no obedeció a Dios, no fue perfecto. Inclusive Salomón en algún momento, tantas mujeres que tuvo de otras naciones inclinaron su corazón a otros dioses. Entonces vemos cómo la sabiduría no precisamente te hace obediente, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la conclusión del hombre más sabio y ahora veamos cuál es el consejo de nuestro Señor Jesucristo en este sentido. Acompáñenme, por favor. Bueno, pues vamos a ver cuál fue o cuál es el consejo que nuestro Señor Jesús nos deja en este día, ¿no? Mateo 6:21 dice, donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Y la pregunta, hermano, es, ¿cuál es el deseo de tu corazón? Pues tal vez muchos ahorita en medio de la dificultad o en medio de lo que estamos viviendo podríamos decir que se acabe el virus, el coronavirus, que encuentren, o sea, esos son nuestros deseos, ¿no? Podríamos decir. Pero si nosotros le rascamos más y más, o si nosotros nos hubiéramos hecho esta pregunta hace un año, pues no hubiéramos pensado o tal vez escuchábamos que allí en China había un problema con un tal coronavirus y ninguno de nosotros dijo pues que se acabe el coronavirus, ¿no? Pues son un montón de chinos, pues qué puede pasar, ¿no? Pero ahora que nosotros nos vemos inmersos en esta pandemia, pues tal vez nuestros deseos cambiaron, ¿no? Conforme hace un año. Pero aquí el punto es, ¿qué es lo que más tú deseas, hermano? Porque precisamente eso que tú más deseas es en lo que vas a ocupar tu vida. Dice nuestro Señor Jesucristo,
donde esté tu tesoro, es decir, donde está aquello que tú valoras más, allí estarán también los deseos de tu corazón. Es decir, tú vas a enfocar tu vida en eso que es tu tesoro, ¿no? Lo preocupante aquí es que nuestro tesoro a veces no es precisamente Dios, no es alimentar nuestra amistad con Dios, sino más bien es a veces satisfacer nuestro ego o tener más sabiduría, tener más posesiones, tener mayor cantidad de dinero en el banco para que yo no tenga preocupaciones y este tipo de cosas, ¿no? Pero ya vimos que el Señor dice, no, es que eso no es lo que va a alegrar tu vida, lo que va a alegrar tu vida es que me obedezcas. Si el tesoro de mi corazón es obedecer a Dios y servirlo a Él, todos mis deseos, todo lo que yo haga va a estar enfocado en eso. Por supuesto que no tengo que dejar de trabajar para yo obedecer a Dios o dejar de hacer aquello que me agrada, ¿no? Pero mi prioridad en esta vida como hijo de Dios, agradecido por la salvación que Él me ha dado, es obedecerlo a Él y servirlo a Él. Obedecerlo, ¿por qué? Porque eso es lo mejor que puedo hacer. Obedecerlo a Él, ¿por qué? Porque eso le da gloria y honra a Dios, ¿no? Entonces, ¿dónde está tu tesoro, hermano? Yo espero que tu respuesta sea en mi relación personal con Dios. Y si no es así, pues es un momento para que tú recapacites, ¿no? Porque hoy en día estamos en una situación en la que si tu corazón no está realmente cimentado en Cristo, pues vamos a tener muchas dificultades y sobre todo en esta pandemia, ¿no? Que en cualquier momento podemos caer en enfermedad o podemos perder el empleo o algún ser querido puede enfermar también, ¿no? Entonces, sabemos que vamos a pasar por dificultades, sabemos que vamos a pasar por el valle de muerte, pero ahí va a estar nuestro Dios, ¿verdad? Y no esperemos a que estemos en el valle de muerte para querer obedecer a Dios, ¿no? Realmente el momento más peligroso del cristiano es cuando no hay ninguna dificultad en su entorno, porque se siente confiado y tristemente pues empieza a abandonar su relación personal con Dios, ¿no? Entonces, bueno, hermanos, pues espero que esta primera enseñanza acerca de pues la Navidad pues haya sido de bendición para ustedes, para mí lo fue. Y pues bueno, acompáñenme a orar y agradezcamos a Dios por este día que nos permite aún estar con vida. Padre, pues en esta hora te agradecemos mucho por tu bondad. Gracias, Señor, porque en medio de la dificultad podemos ver tu amor. Te agradecemos mucho, Señor, por este gran consejo que tú le diste a Salomón y que a lo largo de la historia tú lo repites, Señor, el obedecerte, el servirte, el agradarte, Señor, pues ese realmente es lo que va a alegrar nuestros días. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das. No me refiero a la cantidad, sino a ese gran regalo que nos diste que es la salvación. Y por supuesto también gracias porque no solo nos das salvación, sino que nos das la oportunidad de poder vivir una vida plena, Señor, una vida pues realmente en abundancia y no precisamente material, sino abundancia de paz, abundancia de amor de tu parte, Señor, la tranquilidad que tenemos de que tú eres quien guarda nuestras vidas. Qué mayor seguro, Señor, que este, ¿no? Gracias, Padre, de verdad, por tantos cuidados a nuestras vidas y permite que este consejo sabio que tú le diste a Salomón sea una realidad en nuestras vidas, Señor. El mismo se lo repetiste a Job, el mismo se lo repetiste a David. Y pues gracias porque nuestro Señor Jesucristo nos dice que nuestro tesoro debe de estar allí, Señor, en Cristo. Ayúdanos, por favor, Señor, a verlo así, a vivirlo así. Sabemos que vivimos en un mundo lleno de tentaciones y que queremos tal vez progresar y no está mal, Señor, pero permite que nuestra prioridad siempre seas tú. Gracias por este tiempo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, pues no olviden nuestras noches invernales. Estas van a ser a partir del 15 de abril, perdón, el 15 de diciembre. Y pues bueno, les sugerimos que ustedes hagan la invitación a las personas que consideren pertinente. Y pues bueno, ahí vamos a estar
pues compartiendo de su palabra, aunque sea a distancia, pero la idea es que nos veamos y que pues podamos compartir pues nuestras experiencias, ¿verdad? En medio de la pandemia y pues bueno, que el Señor sea guiándonos en estas noches invernales virtuales en esta ocasión. Pues hermanos, cuídense mucho, que Dios les bendiga y nos vemos pronto. Hasta luego.